Esta historia no es sobre perderlo todo. Es sobre lo que pasa después, cuando ya no queda nada. Porque todos hablamos de bendiciones, pero nadie te enseña a reconocerlas cuando llegan disfrazadas de hambre, de silencio o de personas que no parecen importantes. Hoy quiero contarte la historia de un joven que lo perdió todo. Casa, familia, fe, todo. Pero un día, cuando ya no esperaba nada del cielo, ayudó a alguien sin pedir nada a cambio. Y eso cambió su vida para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no solo te va a emocionar, te va a obligar a mirar tu propia vida de otra forma. Tal vez tú también has estado llamando castigo a lo que en realidad era una bendición esperando que la vieras. Elías no siempre vivió bajo un puente. Hubo un tiempo en que tenía una casa pequeña, pero suya. Una mesa donde se comía caliente. Y una familia que, aunque imperfecta, lo esperaba al final del día. Pero la vida no quita las cosas de golpe. Primero quita el suelo, y luego te deja caer. Todo empezó con una pérdida, luego otra, y luego otra más. El trabajo desapareció, después la casa, después la familia se fue apagando, no con gritos, sino con silencios largos y llamadas que dejaron de hacerse. Elías resistió. Claro que resistió, porque uno siempre cree que esto es temporal. Pero entonces pasa el tiempo y nada cambia. Oró, no una vez, muchas. Pidió dirección, pidió fuerza, pidió al menos una señal. Pero el cielo parecía mudo. Eso fue lo que más dolió. No el hambre, no el frío, no dormir en el suelo duro. Lo que más dolió fue sentir que hablaba solo. Cada noche, bajo el puente, miraba el cielo oscuro y murmuraba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tanto camino si no hay destino? Y el silencio volvía. Eso lo rompía por dentro. Porque perder cosas duele. Pero sentir que Dios se olvidó de ti te vacía. Al amanecer caminaba hacia el pueblo, no con esperanza, con costumbre. Tocaba puertas, pedía trabajo, ofrecía lo único que le quedaba, su cuerpo cansado y sus manos. Puedo cargar sacos. Puedo limpiar. Puedo hacer lo que sea. Pero las respuestas eran siempre las mismas. No. No necesitamos a nadie. Vuelve otro día. Algunos ni siquiera abrían, y cada rechazo no solo cerraba una puerta, cerraba algo dentro de él. En el mercado, un comerciante se rió. ¿Y por qué crees que te daría trabajo si ni siquiera eres de aquí? Otro añadió, medio en broma, medio en desprecio. Ve al templo. Los santos dan más que nosotros. Elías sonrió por fuera, pero por dentro. Algo se quebró. Recordó una frase que su madre solía decir cuando todo iba mal. Cuando Dios calla, hijo, es porque está trabajando en silencio. Pero en ese momento, esa frase no consolaba, pesaba, porque él sentía que Dios no estaba trabajando. Sentía que se había ido. La tarde lo encontró sentado al borde del camino, mirando cómo el sol se escondía detrás de las colinas. Pensó en rendirse, no de forma dramática, no con gritos, simplemente dejar de intentar, aceptar que tal vez algunas personas nacen para perder y que él era una de ellas. Eso pasó. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Eso pasó. Pero entonces ocurrió algo peor que el hambre. El silencio empezó a hablar. Elías se dio cuenta de que no solo lo rechazaban las personas, también sentía que el cielo hacía lo mismo. Caminó hacia la iglesia del pueblo casi por reflejo, no porque tuviera fe firme, sino porque cuando ya no sabes a dónde ir, vuelves al último lugar donde alguna vez creíste. La puerta estaba abierta. Entró despacio como si no quisiera hacer ruido. Las velas encendidas iluminaban el altar. El olor a incienso flotaba en el aire. Se arrodilló. No pidió dinero. No pidió suerte. No pidió milagros. Solo dijo algo simple, casi cansado. Dios, no quiero oro. No quiero fama. Solo quiero un lugar donde ser útil. Se quedó en silencio esperando algo. Una sensación. Una paz. Cualquier cosa.
Pero no llegó nada, ni consuelo, ni calor, ni respuesta. Se levantó con la cabeza baja y salió sin mirar atrás, convencido de que incluso allí sobraba. No vio a la anciana sentada en el banco del fondo. Ella sí lo vio a él. Lo observó caminar encorvado, como alguien que carga más de lo que puede sostener. Afuera, la vida seguía. Gente riendo, niños corriendo. El olor a pan recién horneado escapando de una ventana cercana. Todo lo que él anhelaba estaba a unos pasos, pero parecía separado por un muro invisible. Se sentó en la plaza, exhausto. Miró sus manos vacías y pensó algo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Tal vez el problema no es el mundo. Tal vez soy yo. Tal vez ya no tengo nada que ofrecer. Eso dolió más que cualquier rechazo. Porque cuando llegas a creer que no vales nada, empiezas a desaparecer por dentro. Esa noche volvió al puente. La lluvia caía con fuerza. Cada gota golpeaba el suelo como si marcara el ritmo de sus dudas. Se recostó mirando el cielo oscuro, lleno de nubes. Si me pruebas, no me rompas, susurró. Si callas, enséñame a esperar. No hubo respuesta. Pero algo era distinto. No sintió rabia, no sintió ganas de gritar, solo un cansancio profundo, mezclado con una paz leve, casi imperceptible. Como si el silencio ya no fuera abandono, sino espera. Al amanecer, se levantó con el cuerpo frío y el alma vacía. Decidió intentarlo una vez más. No porque creyera que esta vez sería diferente, sino porque rendirse también cansa. Caminó hacia el mercado. Volvió a ofrecer ayuda. Puedo descargar cajas. Puedo limpiar. Por unas monedas. Uno lo ignoró. Otro se rió. Otro ni siquiera lo miró. Cada palabra salía más baja que la anterior. Cada rechazo se clavaba como una aguja. Entonces, ocurrió algo pequeño. Tan pequeño que cualquiera lo habría pasado por alto. Una anciana caminaba con dificultad cargando bolsas pesadas. Tropezó, cayó. Las frutas rodaron por el barro, y sin pensarlo, Elías se levantó. Elías no pensó. No evaluó si le convenía. No calculó si ganaría algo. No se preguntó qué sentido tenía ayudar. Cuando nadie lo ayudaba a él, simplemente se levantó. Corrió hacia la anciana que yacía en el suelo confundida, con las manos temblando y las bolsas abiertas. Las naranjas estaban cubiertas de barro, algunas aplastadas, otras rodando calle abajo. «Tranquila, señora, despacio», dijo mientras la ayudaba a sentarse. Ella lo miró con desconfianza al principio, no por maldad, por costumbre. Aprendió, como muchos, a desconfiar de la bondad inesperada. «Estoy bien, no se preocupe», murmuró. Pero Elías ya estaba recogiendo las frutas, limpiándolas como podía con su camisa mojada, acomodándolas de nuevo en la bolsa rota. «Déjeme llevarla hasta su casa», dijo. No sonó a oferta, sonó a decisión. Ella dudó. Miró sus manos gastadas, miró su ropa vieja, miró su rostro cansado, pero sincero, y aceptó. El camino fue corto, pero el silencio fue largo. No hablaron mucho, no hacía falta. Había algo en la forma en que Elías caminaba a su lado, como si protegerla fuera más importante que su propio cansancio. Al llegar, la anciana se detuvo frente a una casa modesta. Paredes de adobe, un jardín descuidado, una puerta vieja pero limpia. «Gracias, hijo. No sé cómo agradecerte», dijo con voz suave. Elías sonrió apenas, una sonrisa tímida, cansada. «No hace falta nada», respondió. Luego añadió casi en un susurro. «Solo, si todavía cree que Dios escucha, haga una oración por mí». La anciana lo miró con atención por primera vez, como si algo hubiera despertado en ella. Asintió. «Claro que sí», dijo. Y entró. Elías se quedó unos segundos frente a la puerta cerrada. No esperaba que se abriera, no esperaba nada. Se dio la vuelta y caminó de regreso al puente. Seguía sin casa. Seguía sin trabajo. Seguía sin respuestas. Pero algo había cambiado.
Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió inútil. Esa noche, mientras la lluvia caía de nuevo, no habló con Dios para reclamarle. Solo dijo algo distinto. Si me estás probando, no me rompas. Y aunque el cielo no respondió, la lluvia ya no se sentía tan fría. No lo sabía aún, pero ese gesto pequeño, ese acto hecho sin esperar nada, había encendido algo. Una chispa. Y las chispas, cuando nadie las apaga, terminan convirtiéndose en fuego. Al amanecer, Elías despertó bajo el puente con el cuerpo entumecido. El suelo seguía duro, la ropa seguía húmeda, el estómago seguía vacío. Nada había cambiado. Pero por dentro, algo era distinto. No era alegría, no era esperanza desbordada, era una calma rara, suave, como si el alma, cansada de pelear, hubiera decidido respirar. Caminó hacia el pueblo sin prisa, no con la expectativa de que hoy sí lo ayudarían, sino con la extraña sensación de que ya no necesitaba que alguien lo salvara para seguir caminando. Pasó frente a la iglesia. La puerta estaba abierta. Entró sin pensarlo mucho. Se sentó en el último banco. No se arrodilló. No habló. Solo se quedó ahí, mirando las velas, escuchando el silencio. Y por primera vez, el silencio no lo hirió. No sintió abandono. Sintió espera, como si Dios no estuviera lejos, sino trabajando en un lugar que todavía no podía ver. Cuando salió, no notó la mirada que lo seguía desde el fondo del templo. La anciana. La misma a la que había ayudado el día anterior. Lo observó irse con paso lento, sin pedir nada, sin mirar atrás. Algo en ese joven le resultaba familiar. No su rostro, su forma de estar en el mundo. Esa tarde, Elías volvió a la plaza. Se sentó a la sombra. Miró a la gente pasar. Ya no los miraba con rencor, ni con envidia. Los miraba como quien acepta que cada uno libra batallas que no se ven. Pensó en la anciana, en su mirada agradecida, en la oración que tal vez estaría haciendo por él en ese mismo momento. Y por primera vez en días, sonrió. No porque la vida se hubiera arreglado, sino porque había recordado algo esencial. Todavía podía hacer el bien, todavía podía ser útil, todavía podía amar, aunque no lo amaran de vuelta. Esa noche no llovió. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con fuerza. Elías se recostó mirando hacia arriba. Si no vas a responder todavía, enséñame a esperar, dijo en voz baja. No escuchó palabras, no sintió señales, pero el vacío ya no estaba, y eso lo confundió, porque siempre creyó que la paz venía después del milagro, después de la solución, después del cambio. Pero esa noche entendió algo distinto. A veces la paz llega primero, para que estés listo cuando el milagro aparezca. No lo sabía aún, pero al otro lado de esa calma, alguien estaba a punto de entrar definitivamente en su vida. Elías volvió a pasar por esa calle sin intención clara. No iba buscando comida, no iba buscando trabajo, ni siquiera iba buscando esperanza. Solo caminaba. Algo dentro de él lo empujó a detenerse frente a aquella casa de paredes de adobe y jardín descuidado. La misma de la anciana. La puerta estaba entreabierta, dudó. No quería molestar, no quería parecer necesitado. Pero antes de decidirse, la voz de ella se escuchó desde dentro. Sabía que volverías. Elías se quedó quieto unos segundos. No por sorpresa, por emoción. Pensé que no me necesitaría, respondió con timidez. La anciana sonrió, no una sonrisa grande, una de esas que solo tienen quienes han pasado demasiados silencios. Siempre hay algo que necesita manos jóvenes, dijo. Entraron. La casa olía a soledad, a sopa fría, a madera vieja, a oraciones repetidas en silencio. Sobre la mesa había un rosario, una vela a medio consumir y un plato vacío. ¿Vive sola?, preguntó Elías. Ella asintió despacio. Desde hace años. Mi hijo se fue lejos y no volvió. Elías bajó la mirada. Entonces, hoy tiene compañía, dijo sin pensarlo.
No sabía por qué lo había dicho. Solo salió. Pasaron el día juntos. Él barrió el patio. Arregló una gotera del techo. Levantó una maceta caída. Ella lo observaba desde la puerta, sentada, en silencio. No hacía preguntas. No ofrecía dinero. No prometía nada. Solo estaba. Cuando el sol empezó a caer, la anciana habló. «Quédate a comer». Elías dudó. «No quiero abusar». «No abusas», respondió ella con firmeza suave. «Le da sentido a esta casa». Esa frase le golpeó el pecho como un recuerdo que no sabía que tenía. Se sentaron a la mesa, pan, queso, sopa caliente, nada especial, pero para Elías era un milagro. Mientras comían, hablaron de la vida. Él contó partes sueltas de su historia. El trabajo perdido, los caminos recorridos, la fe cansada. No dijo que dormía bajo un puente. No dijo que llevaba días con hambre. Ella escuchó sin interrumpir. «¿Sabes algo?», dijo al final. «Cuando Dios guarda silencio, no es porque no escucha, es porque ya está preparando la respuesta». Elías no respondió, pero esas palabras se quedaron dentro de él, ardiendo despacio. Antes de irse, ella le dio una bolsa con pan. «Llévala contigo y vuelve mañana, si puedes». Él asintió, con los ojos húmedos. Esa noche, bajo el puente, comió despacio, no por hambre, por gratitud. Y por primera vez en mucho tiempo, no se durmió con rabia, se durmió con una certeza suave. El bien, aunque nadie lo vea, siempre vuelve. Esa tarde, Elías no volvió. No porque no quisiera, no porque se hubiera olvidado. Simplemente no pudo. El cansancio lo alcanzó antes de llegar a la casa de la anciana. No el cansancio del cuerpo. Ese ya lo conocía. Era otro, más hondo, más peligroso. Se sentó en la plaza unos minutos para recuperar el aliento. Miró el camino, miró el cielo y pensó algo que lo asustó. Tal vez ya recibí demasiado. Tal vez no debo volver. No quería acostumbrarse a lo bueno. No quería depender de nadie. Porque cuando uno viene de perderlo todo, aprende a no esperar nada. El sol cayó rápido. La noche llegó sin aviso. Elías caminó hasta el puente como siempre. Se acomodó en el rincón seco. Se cubrió con el saco viejo. Cerró los ojos. Mientras tanto, en la casa de la anciana, la puerta seguía entreabierta. Ella miró el camino una y otra vez. La sopa se enfrió sobre la mesa. La vela se consumió casi por completo. «No suele faltar», murmuró. Esperó un poco más. Luego tomó su chal, su bastón, y salió. Caminó despacio por las calles casi vacías. Preguntó a algunos vecinos, «¿Han visto al joven que ayuda en mi casa?». Algunos negaron. Otros no sabían de quién hablaba. Hasta que una mujer señaló hacia el río. «A veces duerme alguien bajo el puente». El corazón de la anciana se encogió. Caminó como pudo. El viento era frío. El agua del río murmuraba en la oscuridad. Y entonces lo vio. Una silueta acurrucada. Quieto. Demasiado quieto. Se acercó con cuidado. Era él. Elías dormía en el suelo, envuelto en un saco gastado con la mochila como almohada. La anciana se llevó la mano al pecho. «Dios mío». Se agachó con dificultad y lo llamó en voz baja. «Elías, hijo». Él despertó sobresaltado, confundido. «Doña Aurora, ¿qué hace aquí?». Ella no respondió de inmediato. Miró el suelo húmedo, el frío, la oscuridad. «¿Vives aquí?», preguntó al fin. No fue un reproche, fue una pregunta rota. Elías bajó la cabeza. «Solo por un tiempo», respondió. Ella respiró hondo, como quien entiende algo demasiado tarde. «Y todo este tiempo, me ayudabas, me acompañabas, y volvías aquí». Él asintió. «No era importante», dijo. «Usted ya tenía bastante con lo suyo». La anciana se arrodilló frente a él, ignorando el frío. Le tomó las manos. «No es lástima lo que siento», dijo con la voz temblorosa. «Es dolor de madre». Elías levantó la mirada. «Porque ahora entiendo algo. Mientras yo le pedía a Dios compañía,
Dios me mandó a alguien que necesitaba un hogar. Las palabras lo atravesaron. Nunca nadie había dicho algo así por él. Vámonos, dijo ella con firmeza suave. No duermes aquí ni una noche más. Elías negó. No puedo aceptar eso. Sí puedes, respondió, porque la caridad que no se recibe, también se pierde. Se quedaron mirándose en silencio. El río seguía murmurando, y por primera vez en mucho tiempo. Elías no se sintió una carga, se sintió elegido. Elías aceptó quedarse, no porque dejara de sentir vergüenza, no porque el orgullo no le pesara. Aceptó, porque el cansancio ya no le permitía huir. Caminaron despacio hasta la casa, la anciana apoyada en su bastón, él, cuidando cada paso, como si temiera que aquel momento se rompiera si avanzaban demasiado rápido. Al entrar, el calor del fuego los envolvió. La anciana le dio una manta limpia, le sirvió un plato caliente. Elías comió en silencio, no por falta de palabras, sino porque tenía demasiadas. Cuando terminó, ella lo observó con una ternura que no juzgaba. Dios no se equivoca, hijo, dijo. A veces junta a los que menos tienen, para que descubran cuánto aún pueden dar. Esa noche, Elías durmió bajo un techo por primera vez en meses. El sonido del fuego, el aroma a sopa, la quietud. No soñó con pérdidas, no soñó con hambre, soñó con una voz suave que le decía, ya no estás solo. Los días siguientes se convirtieron en rutina. Él reparaba ventanas, acomodaba la leña, limpiaba el jardín. Ella rezaba en silencio desde la mecedora. ¿Por qué reza tanto?, preguntó él una tarde. Porque me recuerda a quién manda y quién no se cansa de esperar, respondió. El jardín comenzó a florecer. Las flores volvieron, las aves regresaron, y los vecinos empezaron a notar algo. La casa de la viuda ha revivido, decían. Pero nadie sabía que, junto con la casa, también había revivido un hombre. Elías seguía durmiendo en una colchoneta, en un rincón. No quiso ocupar la puna habitación vacía, la que había sido del hijo ausente. No me corresponde, decía. La anciana no insistía, solo observaba, como si supiera que Dios llena los vacíos a su tiempo. Entonces llegó el invierno, sin avisar. El aire se volvió más frío, las noches más largas, y la salud de ella comenzó a apagarse. Primero fue una tos leve, casi nada. Luego, el temblor en las manos, el cansancio al caminar. Es el clima, decía ella, pero Elías sabía que no. Una noche, la tos no la dejó respirar bien. Él se levantó sobresaltado. La encontró sentada en la cama, luchando por tomar aire. «Voy por ayuda», dijo él. Ella le tomó la mano. «No. Quédate». Elías se sentó a su lado. Le sostuvo la mano. El silencio se llenó con el sonido del fuego y la respiración frágil de la anciana. «Elías», murmuró, «¿sabes por qué Dios te trajo aquí?» Él tragó saliva. «Para que yo aprendiera a confiar», dijo. Ella sonrió con dulzura cansada. «No solo eso. Te trajo para recordarte que también puedes ser amado». Las palabras lo quebraron. «No diga eso. Usted va a mejorar». Ella negó despacio. «Todos mejoramos. Unos aquí, otros en el cielo». El frío golpeaba las ventanas. Elías echó más leña al fuego. Volvió a sentarse. Esa noche no durmió. Rezaba en silencio. Repetía las palabras que ella decía cada mañana. «Señor, danos fuerza para aceptar lo que no entendemos». Al amanecer, el cielo estaba gris. La anciana abrió los ojos. «Prométeme algo», dijo con voz apenas audible. «Lo que sea. Que seguirás ayudando. Que no dejarás que la tristeza apague lo que Dios encendió en ti». «Se lo prometo». Ella sonrió. Cerró los ojos, y sus labios se movieron una última vez. «Gracias, Señor, por dejarme ver mi bendición antes de partir». El fuego se apagó lentamente. Elías no lloró al principio. Se arrodilló junto a la cama. «Gracias, por cuidarme cuando no tenía a nadie».
Afuera, el viento cesó. Un rayo de luz entró por la ventana. Y por primera vez, la pérdida no se sintió vacía, se sintió sagrada. El día después del entierro amaneció en silencio. No un silencio tranquilo, uno pesado, de esos que se meten en la casa y no dejan respirar. Elías se levantó temprano aunque no había dormido. El fuego estaba apagado, la mecedora vacía, la mesa ordenada como siempre. Todo seguía en su lugar, excepto ella. Se sentó frente a la chimenea con la cabeza entre las manos. «¿Y ahora qué hago, Señor?», murmuró. «Otra vez. Me lo quitas todo». La pregunta no era un reproche, era cansancio. Mientras limpiaba la mesa, notó algo que no había visto antes. Un sobre. Estaba escondido bajo el mantel, sellado con cera vieja, con su nombre escrito a mano, tembloroso. Para Elías. El corazón le dio un vuelco. Se sentó despacio, respiró hondo y rompió el sello. La hoja estaba amarillenta, doblada con cuidado. Leyó. «Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que ya terminé mi parte del camino. Gracias por llegar cuando más te necesitaba. Al principio creí que venías a ayudarme, pero con los días entendí que eras tú quien necesitaba un hogar». Dios no se equivoca, Elías. Él cruza a las personas correctas en los momentos exactos, aunque al principio no entendamos por qué. No llores por mí. La vida no termina cuando el cuerpo se apaga. Termina cuando el corazón deja de amar. Y tú me enseñaste a amar otra vez. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Elías apretó la carta contra su pecho. Siguió leyendo. «Te dejo esta casa, no como recompensa, no como caridad. Te la dejo porque una casa solo pertenece a quien la llena de fe. Prométeme algo, que aquí nadie vuelva a sentirse solo. Que siempre haya pan, calor y un lugar para empezar de nuevo. Ese será tu propósito y mi descanso». La carta terminaba con una frase escrita más despacio, como si hubiera costado. «Recuerda esto cuando dudes de todo. A veces las mayores bendiciones llegan disfrazadas de pérdidas». Elías cerró los ojos. No pidió explicaciones, no reclamó. Solo dijo algo que nunca había dicho así. «Gracias». Salió al jardín. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes. La cruz de madera brillaba con una luz suave. Se arrodilló frente a ella. «Cumpliré tu promesa», dijo con la voz rota. «Esta casa no será mía. Será de todos los que necesiten volver a empezar». Ese día encendió nuevamente la chimenea, barrió los pasillos, lavó los platos, colocó flores frescas, y por primera vez, Elías entendió algo que nunca había visto antes. No había perdido a la anciana. Había recibido una misión. Elías nunca volvió a ser el mismo. No porque se volviera rico, no porque la vida dejara de doler, no porque todo se arreglara de golpe, sino porque aprendió a ver lo que antes ignoraba, a ver lo que el dolor había cubierto, a ver que Dios no siempre responde quitando problemas. A veces responde dándote un propósito. La casa nunca fue solo una casa. Fue una respuesta. El jardín nunca fue solo tierra. Fue restauración. Y la anciana nunca fue una casualidad. Fue una bendición disfrazada. Elías entendió algo que muchos pasan la vida sin comprender. Cuando sientes que lo perdiste todo, cuando el cielo guarda silencio, cuando nadie parece verte, tal vez no estás siendo abandonado. Tal vez estás siendo preparado. Porque Dios no siempre llega con ruido, no siempre llega con milagros evidentes. A veces llega en forma de una persona frágil, de un acto pequeño, de una pérdida que duele, pero que abre un camino nuevo. Si hoy estás en ese punto donde ya no esperas nada, si sientes que oraste demasiado y recibiste muy poco, déjame decirte algo con honestidad. Tal vez no has perdido. Tal vez todavía no has reconocido la bendición. Porque las más grandes casi nunca llegan como las imaginamos. Y ahí está el verdadero desafío.
a aprender a verlas cuando vienen disfrazadas.